Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción del capítulo número 3 de Seishon Butayarou wa Santa Claus no Yume wo Inai, o mejor conocido como Un bribón no sueña con Santa Claus. Y bueno, en el episodio anterior continuamos con la problemática de nuestra querida Suki Suki, la cual, bueno, vemos que está pasando pues por un síndrome de la pubertad, que hay que decir que en el capítulo anterior me confundí un poquito y tal. Entendí básicamente toda la idea, esto de, bueno, cuando la gente termina viendo a alguien pues que termina resaltando y tal, es como que pues intentan ahí bajarlo pues a su nivel y tal para no sentir la mediocridad pues en estos mismos y tal. Eh, y bueno, como pues también nuestra querida chica pues empieza ahí a tener estas dudas existenciales acerca de lo que realmente pues quiere hacer y este conflicto pues que hay ahí con sus compañeras y pues con la demás gente y tal. Muy interesante. Pero les digo, la única cosa que me había confundido es el hecho, o sea, si había un síndrome de la pubertad como tal, ya que, o sea, como había visto el capítulo y bueno, el desarrollo ahí de las cosas para mí, simplemente estaba pasando algo bastante normal, que también termina pasando pues en la vida real, con toda esta, o sea, con justamente la problemática pues que tiene ahí nuestra querida chica. Pero, o sea, revisando, bueno, más que nada, mientras editaba el video me di cuenta de que no, sí, efectivamente sí está pasando por un síndrome de la pubertad. La situación aquí es que, y aquí es donde entra la cuestión de cómo pues o sea, su compañera, la hermana esta de nuestra querida Mai, eh, termina dándose cuenta de la diferencia pues de la personalidad de la chica es precisamente, o sea, porque su personalidad sí ha cambiado. O sea, yo en un principio pensé, o sea, que era una situación de bueno, ella había madurado y se estaba dando cuenta ahí de las cosas y de la cuestión pues ahí de su vida, pero no, o sea, la chica siempre ha sido una chica, o sea, como recordemos cómo nos la presentaron, con una personalidad pues bastante ahí a su bola, o sea que era bastante ahí energética y tal, pero su síndrome de la pubertad justamente tiene que ver con la situación de que al verse, bueno, toda esta idea pues del entrelazado este cuántico y tal, y bueno, como pues ahí la gente, o sea, intenta pues ahí arrastrarla a esta normalidad, es que termina despertando, digamos, esta entre comillas nueva personalidad. Y por eso al final la chica le pregunta, o sea, cuál de las dos, o sea, termina pues gustándole más a Sakuta. Y Sakuta pues termina mencionando que obviamente las dos. Le digo, es lo único que no me había cuadrado, o sea, saber si sí o no había un síndrome de la pubertad, porque lo demás pues está bastante claro. Así que interesante, la verdad creo que es el que más, su- o sea, más ahí un poquito más de captar había sido porque bueno, teníamos la situación de Mayo, o sea, que nadie la veía, la situación, o sea, del bucle, la situación de haber dos chicas, la situación ahí del cambio de cuerpos, la situación ahí de la otra personalidad de la hermana, así que ahí era un poquito más visible el efecto ahí del síndrome. Y aquí es como que, si bien sí cambia mucho la personalidad ahí de la chica, de ser la chica alegre esta y tal, es como que uno podría fácilmente confundirse con el hecho de que, bueno, pues es simplemente pues maduro y tal. Muy interesante, la verdad, y muy bueno, o sea, especialmente por el tipo de personaje, como les menciono, que es Tsuki, que vendría siendo pues esta chica pues bastante efusiva. Sí se nota ahí un poco el contraste pues de ser alguien pues más metódica y más analizadora de su entorno. Pero bueno, al final, después de toda la intervención pues ahí de Sakuta, ayudando pues a esta chica a encontrar su camino, su idea pues de ir al ay, ¿cómo se llamaba? El Budokan, y bueno, al final, bueno, ayudando pues ahí a la chica pues a superar pues esta idea como tal. Así que vamos a ver cómo va a continuar toda esta situación, si Sakuta al final podrá ayudar a nuestra querida chica y bueno, qué es lo que le deparará pues el camino a bueno, al final pues a esta chica y bueno, toda su problemática como
Idol. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, me ha gustado mucho el cierre de este arco, aunque sí, bastante dividinesco la parte final, o sea, con el cielo ahí despejándose y haciéndose la luz y arreglándose todo y tal. Pero bueno, ya sabemos que justamente en Japón, pues ahí es una de las regiones donde las lluvias y estas pues pueden ser ahí, pueden durar ahí unos minutos y luego volver a salir el sol. Así que pues lo justifico más o menos así, pero el timing es demasiado, demasiado perfecto. Pero bueno. Ya continuando justamente pues con la historia pues de nuestra querida Uzuki-tan, eh, vemos como pues ya después, bueno, como Sakuta pues ahí prometió, termina yendo a ver el concierto pues de esta queridísima Uzuki. Donde, bueno, justamente también, o sea, vemos ahí a Mai pues con su carrito y tal, bastante chulo la verdad. Y bueno, puedo entender ahí un poquito a Sakuta. Y bueno, el plan de Sakuta es un plan que la mayoría de los hombres muy y probablemente pues tuvimos en algún momento, o sea, al momento pues de llegar a tener ahí una pareja y de sorprenderla yendo en el coche y tal y preparando ahí la cita la cita perfecta y tal. Así que pues puedo entender ahí un poquito la frustración del pobre Sakuta, pero bueno, bastante bien por nuestra querida Mai emprendedora y tal, ya con su cochazo y tal, así que muy respetable ahí la gran labor pues de nuestra muchacha. Pero bueno, demasiado madura la verdad, a veces tengo que admitir, o sea que a veces sí me genera ahí un conflicto un poquito la, la Mai, pero o sea, respeto bastante, o sea, como pues le termina yendo bien en su carrera. Pero bueno, ya después de todo esto, les digo, vemos ahí el concierto de Sweet Bullet, bueno, con nuestra querida Uzuki en un principio, pues empezando ahí a perder la voz en medio del concierto y tal, muy fuerte la verdad, me gustó la verdad, o sea, tengo que admitir que cuando al principio sonaba así y tal, o sea, sí se me hacía muy raro porque era muy bajito, pero se me hacía mona el tono, pero luego ya cuando nos explican de que estaba perdiendo la voz, uy, ya entendí pues ahí la problemática. Pero sí, lamentablemente pues parece ser que bueno, el hecho de poder pues leer ahí el ambiente y darse cuenta ahí de las cosas pues obviamente termina generando, digamos, cierta carga en su persona. Y es muy triste la verdad. Le digo, ya entendiendo bien qué es lo que está pasando pues con esta chica, les digo, o sea, ver una persona, o sea, tan alegre, tan entusiasta y tal, y cuál, o sea, de repente, digamos, tener estas frustraciones, o sea, con una persona o con este pesimismo más que nada es duro. La verdad, se duele ver a alguien, o sea, les digo, o sea, ver a alguien tan alegre siempre duele, o sea, verlo ahí pues decaído. Pero, en fin. Al final, bueno, vemos como pues sus compañeras obviamente pues están preocupadas por ella, en especial pues nuestra querida Nodoka, que de cierta manera pues vemos cómo se siente culpable, ya que cuando nuestra muchacha pues hizo la pregunta de que si podrían pues llegar ahí a ver el Budokan, ellas no supieron pues qué responder, ya que generalmente la que tenía pues esa actitud pues tan positiva obviamente en el grupo era la querida chica, la que a pesar pues de las circunstancias y todos siempre estaba ahí diciendo al Budokan, chicas. y tal, me parece muy exacto. Es que les digo, o sea, cuando pierdes a a esa luz, o sea, en tu vida y tal, ya sea esa persona, o sea, que es la luz en tu vida, ya sea un amigo, ya sea tu pareja y tal, es como que
afecta bastante. Pero aún así, bueno, vemos como pues nuestras muchachas terminan pues ahí dando lo máximo a pesar pues ahí de las circunstancias. Y es duro, la verdad, o sea, ya lo hemos visto en muchas otras historias, en muchas otras obras y tal. De hecho, una de las razones por las que me gustaría ver Love Live es que me imagino, o sea, que ahí, o estos animes de idols como, ¿cuál otro es de idols aparte de Love Live? Hay otro, hay otro que también es bastante popular. Pero bueno, me dan ganas de verlos, o sea, porque me imagino que ahí abarcarán, si bien no el ámbito turbio de este medio, sí las dificultades, o sea, que puede llegar a haber en medio del camino, refiriéndome pues ahí al hecho de, bueno, hacerse populares, seguir ahí, o sea, dándolo todo, consiguiendo fans, las problemáticas de haber conseguir pues ahí patrocinadores o gente pues que termine ahí el dinerito obviamente pues para ir a la promoción y tal, muy conflictivo la verdad el camino pues de una idol. Obviamente, y eso que les digo, no estamos metiendo el lado turbio también del asunto, pero sí. Como les digo, o sea, ver, o sea, como la gente, o sea, y lo peor es eso, o sea, que la gente muchas veces, o sea, no se pone ahí a detenerse a reflexionar un poco lo que significa, o sea, estar ahí apoyando a tu artista favorito y tal, especialmente, o sea, cuando no es de, o sea, no tiene la popularidad, pues que otros grupos o otras artistas pues pudieran llegar a tener. Es durillo la verdad. Pero también es cierto, o sea, que no se puede llegar a obligar a la gente a que, oh no, tiene que gustarte y tal. Lamentablemente, pues cada persona pues ahí tiene su propio camino y es durillo, o sea, intentarse abrirse camino pues en este mundo de lo que es pues el espectáculo. Pero en fin. Y bueno, gracias, como les digo, al síndrome, o sea, que tiene pues nuestra querida chica y al notar y ser más perceptiva pues ahí de las cosas, obviamente se termina dando cuenta o sea, de que el camino, o sea, para ser idol y tal y el sueño, o sea, para llegar al Budokan y tal, pues es muy complicado. Y es por eso, o sea, que vemos como pues toda esta ansiedad, toda esta problemática pues le termina generando este problema de la pérdida de voz, que es algo, o sea, a los que crean que no es algo real, es algo real. De hecho, o sea, el estrés y los problemas ahí de ansiedad y tal pueden generar síntomas muy curiosos, la verdad. O sea, que uno pensaría de que, nada, estás exagerando y tal, pero no, o sea, o sea, perder la voz es el menor de tus preocupaciones en este tipo de cuestiones. Pero bueno. Eh, y bueno, vemos como pues ella al final pues ve, o sea, que seguir persiguiendo pues este sueño de ir al Budokan y tal es como que es para ella imposible y tal. Y bueno, ve ahí como que es simplemente una pérdida de tiempo. Pero ahí es cuando Sakuta pues le termina dando ese empujón, o sea que le hacía falta, o sea quitarle pues ahí esa nubosidad pues que había frente a ella y darse cuenta de que mira chica, sí, o sea la situación es complicada, es jodida y tal, pero tus compañeras también lo saben, o sea están al conscientes pues de eso mismo, pero aún así, o sea, ¿sabes por qué se esfuerzan? ¿Sabes por qué? Porque es lo que se tiene que hacer. O sea, si uno se rindiera ahí simplemente, o sea, porque las cosas pues son difíciles y tal, nunca llegaríamos pues a ninguna parte. Y si al final terminamos ahí en el piso y tal, ni modo. O sea, al menos podremos decir o sea, se hizo el esfuerzo, al menos lo intentamos, al menos no nos quedamos o no nos rendimos en medio del camino y ya sabemos, o sea que al final, bueno, no lo logramos, pero ahí estuvimos y tal. Me parece muy bonito, la verdad, y la reflexión, le digo, es muy llegador porque
les digo, para uno que, o sea, cuando uno está pasando precisamente por estos cambios, les digo, especialmente en esta época y precisamente en esa época de los grandes cambios, o sea, no solamente, les digo, en la fase de la adolescencia, sino ese cambio, ese progreso a la adultez, a la madurez, ese cambio es muy, muy jodido, o sea, porque es cuando, o sea, ya, o sea, le digo, los libros de la adolescencia, o sea, son bastante jodidos, pero ese cambio hacia la adultez, hacia la madurez y tal, donde, o sea, tienes que tomar responsabilidad, pues, de tu propia persona, tienes que fijar, o sea, bien lo que tienes que hacer, pues, en tu camino, en la vida y tal, y, o sea, saber, o sea, que esta vez si te equivocas, o sea, no vas a tener a nadie, o sea, bueno, o sea, quitando el apoyo de la familia y todo, o sea, me refiero, o sea, el hecho o sea, de que una equivocación ya es tu responsabilidad y ya, o sea, las faltas y tal, o sea, son tuyas propias y no va a haber nadie, o sea, que te dé unas palmaditas y te diga, no, no, no te preocupes y tal, no, o sea, vas a tener ahí que, o sea, te vas a caer, vas a embarrarte así de lodo y tal, y la gente simplemente, o sea, va a pasar ahí de hacia un lado, te mirará, algunos se reirán y tal, pero cada quien va a seguir pues ahí con su camino. Y tú lo único que pues tienes que hacer y tal es también seguir con el tuyo, o sea, ponerte de pie y pues seguir ahí con la mirada pues hacia el frente, limpiarte ahí lo que puedas y tal, y continuar. Es duro, les digo, o sea, esta cuestión ahí de... Y por eso me encanta mucho este anime, o sea, porque refleja muy bien todo esto. Es tan, o sea, les digo, quitando el efecto sobrenatural y tal, es tan real, o sea que... Ah, a veces duele de lo real que llega a ser este anime, la verdad, y los conflictos pues ahí que te pone ahí enfrente. Pero como digo, al final, gracias a Sakura, bueno, la chica pues finalmente se da cuenta pues de lo que tiene que hacer. Y bueno, vemos cómo pues se termina uniéndose en el escenario pues con sus compañeras. Y haciéndose la luz pues vemos como un nuevo día brilla ante nuestras queridas chicas. Hay que decirlo, muy milagroso para mi gusto, la verdad no me gusta, o sea, cuando pasan este tipo de cuestiones, o sea, te lo creo en un mundo, o sea, más fantasioso, o sea, con magia o cosas ahí y tal. Y yo entiendo, o sea, el simbolismo que quieren reflejar de que es el nuevo, es la nueva luz del final del camino y hay que avanzar y todo, o sea, yo te entiendo, o sea, pero se siente tan milagroso, tan ahí como que conveniente, o sea, que sí te separa un poquito de lo realista. O sea, que, o sea, le digo, este anime es bastante realista, o sea, dentro de lo que cabe. Y te digo, o sea, te saca de la inmersión, al menos en mi caso, la verdad. Hubiera preferido, o sea, que simplemente se hubiera detenido la lluvia y tal, pero, o sea, que hubiera seguido nublado, o sea, hubiera estado mejor, la verdad. Pero les digo, o sea, entiendo también, o sea, que están utilizando este factor del clima, o sea, que hay algunos lugares donde a veces, pues, las lluvias, o sea, pueden durar ahí, o sea, se puede nublar ahí todo y tal, dura una media horita y luego nuevamente pues sale el sol, luego vuelve a volver ahí a nublarse y a llover por otra media horita y volver a salir el sol, o sea, pero no sé, les digo, muy, muy, muy milagroso ese solecito, la verdad. Pero bastante bien, la verdad, quedó bastante chulo al final. Ahí y tal. Y muy bonito, les digo, para el cierre y tal. Y me gustó, o sea, ver a nuestra chica, bueno, ya volver pues a su yo habitual, más efusivo, más tal. No sé si ahora es más perceptiva, o sea, no sé si, o sea, qué tanto ha vuelto a la normalidad, o sea, no sé si ha vuelto a ser la chica ahí tontita, o sea, que conocimos pues en un inicio, o es una mezcla ahora de personalidades, que es algo ahí como que ahora ya es consciente de cosas, pero ha recuperado pues esa efusividad, o sea, que la caracterizaba tanto. No sé, o sea, me gustaría
que fuera una combinación, la verdad, de ambas. O sea, que pues ya, o sea, porque daría ahí, o sea, no solamente, o sea, porque mantiene, les digo, esa persona, o sea, que bastante adorable, o sea, que es esta chica, sino también pues nos daría esa persona pues más metódica en este asunto y que bueno, puede llegar ahí a entender y no dejarse volver a caer pues en el asunto. Así que bien, bien, ya veremos qué es lo que resulta pues ahí de esto. Pero, en fin. Y bueno, ya con esto, bueno, vemos que bueno, la chica pues termina renunciando ahí a la universidad para seguir ahí su camino, su verdadero camino. Y parece, bueno, que su decisión con respecto pues ahí a debutar como solista y a seguir en un grupo es que, bueno, prefiere ambos. No sé cómo funciona, la verdad. Digo, no estoy muy metido en este mundo o si es algo de idols o si también, o sea, en medio de la farándula se puede llegar a hacer y tal, les digo, o sea, nunca, o sea, como yo no soy de ahí de, oh, me interesa este grupo y tal, o sea, nunca he sido alguien de alabar grupos de musicales o grupos de idols o grupos tal, o sea, conozco bandas y tal y me gustan canciones, o sea, como cualquier otra persona, pero no soy así de los que, no, ¿sabías que el baterista de tal banda en el pasado tal, o sabías que el guitarrista fue cambiado porque tal? No, no soy de, de ese tipo de tal. Simplemente le digo, me gusta la banda, me gusta la música. Y hasta ahí llega mi conocimiento de cómo funciona ese mundillo, la verdad. Así que no sé cómo funciona, le digo, esta idea de debutar como solista, pero seguir en el grupo. Porque les digo, o sea, en teoría, o sea, se puede. O sea, es sencillo. Simplemente, o sea, tú sigues un camino mientras pues sigues ahí en el grupito. O sea, en eso no, o sea, eso me queda bastante claro. O sea, es sencillo como eso. Pero aquí mi duda es con respecto a los managers, a los que están detrás de todo este asunto. O sea, no sé si ellos lo permitan. O sea, porque a uno, o sea, a los managers y tal, o sea, no les conviene o al menos en mi mente, o sea, no es algo que les convenga, o sea, tener ahí a una debutante y tal, o sea, que quieres ahí despegar de algo y presentarla ahí como pues algo nuevo y tal, y que mantenga ahí su anclaje, o sea, con su ex grupo y tal. Y no creo que al grupo de, o sea, el manager del grupo ahí de idols y tal, o sea, le convenga ahí tener a alguien, o sea, que está básicamente, o sea, entre comillas, ganando más popularidad dentro de tal y que venda, o sea, por otra parte. No sé si me explico hacia dónde quiero, le digo. Es por esa parte que no sé si funcione realmente este asunto, o sea, de mantener ahí las dos situaciones. Porque de que puede, o sea, de que por decisión propia hacerlo, o sea, se puede. Pero les digo, o sea, en cuestión de marketing, en cuestión ahí de los que manejan ahí y tal, no sé qué tan viable termine siendo pues el asunto. En fin. Bonito, la verdad, bonito cierre pues para el arco de esta querida chica de la cantante perdida. Y hablando de cantantes perdidas, parece que por fin hemos encarado pues a nuestra chica Santa Claus. Que se trata de nada más y nada menos que nuestra querida Kirishima, ¿verdad? Sí, porque Kirishima es el apellido que me suena mucho de Psycho Pass. Entonces, entonces sí, la queridísima y misteriosa Toko Kirishima. Y aquí lo que me intriga es las palabras que termina mencionando acerca de nuestra muchacha. Cuando menciona que que es ella la que le terminó ayudando a moldarse. En ese sentido, me da a entender que ella es la que generó esta vibra cuántica del entrelazado o sea, que terminó teniendo pues esta chica y tal. Así que, pero, o sea, en teoría debería ser otra persona más,
con un problema de la adolescencia, bueno, con un síndrome de la pubertad bastante tocho para básicamente haberla transformado en un ente santaclóstico. Pero muy interesante ver qué es lo que se nos revelará, porque no creo que vayamos a lo super paranormal. ¿A qué me refiero con esto? O sea, no creo que sea un ente, aunque podría serlo. O sea, si al final esta chica termina siendo un ente cuántico, un ente cuántico, o sea, la manifestación de todo el conflicto de los adolescentes y tal, en formato waifu, podría llegar a ser, la verdad. O sea, encajaría. Encajaría la verdad, pero no creo. O sea, pienso más que sí tiene que ser una persona que por alguna razón parece que es apenas pues ha llegado a manifestarse o a presentarse. O sea, como ya que como sabemos, esta Toko aparentemente no existía previamente en la existencia. Por eso les digo mi teoría de que puede llegar a ser un ente manifestado. Pero bueno, ya terminaremos descubriendo de qué va la situación pues de esta peculiar muchacha y qué problemáticas nos terminará metiendo en este. Y si es el reflejo del síndrome, o sea, del síndrome de la pubertad y es la que ha estado dando ahí las huevas cuánticas, podría también llegar a ser muchas teorías, muchas preguntas y tan pocas respuestas. Pero bueno, bonito episodio y a esperar a ver qué es lo que se nos revela pues de nuestra chica Santa Claus. Así que ya con esto, hasta aquí quedará la reacción. Comenten qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.